Hola chicos, vamos a ver con este vídeo los principales conceptos o los primeros conceptos iniciales de trigonometría. Empezamos recordando, ¿no?, cómo medíamos los ángulos, que dos sistemas utilizábamos para la medición de ángulos: sistema sexagesimal y sistema internacional. En el sistema sexagesimal medíamos en grados sexagesimales y en el sistema internacional medíamos en radianes. ¿De acuerdo? Que os dejo un poco el resumen de las unidades. Una vuelta completa en grados sexagesimales son 360 grados, mientras que esa misma vuelta completa en el sistema internacional son 2pi radianes. Para pasar de grados a radianes y viceversa, lo único que tenéis que hacer es aplicar factores de conversión. Lo haremos simple con este factor de conversión. 180 grados equivale a pi radianes. Lo haremos siempre como norma con este factor. Para pasar de grados, por ejemplo, a radianes, 140 grados pasados a radianes, pues 140 grados por factor de conversión, 180 grados equivalen a pi, operamos y nos quedarían 7/9 de pi. Como ya os indico aquí, dejarlo siempre en función de pi. No hagáis esta operación y multipliquéis luego por 3,14 porque perderíamos ahí bastantes decimales y por tanto iríamos acumulando un error. Y el paso contrario, de radianes a grados, pues por ejemplo pi sextos de radianos, multiplicaríamos de nuevo por el mismo factor de conversión y nos daría 30 grados. Bueno, ¿cuáles son las principales razones trigonométricas? Esto lo entendemos bien, que es muy sencillito. Bueno, pues luego iremos construyendo sobre ello y nos irá resultando muy fácil toda la trigonometría, ¿vale? Partimos de un triángulo rectángulo, como este, un triángulo que, como todos sabemos, tiene una hipotenusa, tiene un cateto aquí, unos lados que los llamamos así, y otro cateto aquí, ¿vale? Dos catetos y una hipotenusa. Es un triángulo rectángulo que aquí forma 90 grados. ¿De acuerdo? Bueno, pues para la trigonometría, el ángulo, definimos este ángulo alfa, lo llamamos alfa, beta o gamma, se le suele poner siempre unas letras griegas, y vamos a definir las relaciones que hay precisamente entre los lados del triángulo, y les vamos a poner un nombre. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a definir la razón trigonométrica seno del ángulo alfa, ¿de acuerdo? Este ángulo que he indicado aquí, y vamos a definirla con una relación, de manera que el seno de este ángulo va a ser siempre igual al cateto opuesto, este es el cateto opuesto a este ángulo, ¿de acuerdo?, partido entre la hipotenusa, ¿vale? Ponemos aquí cateto opuesto entre hipotenusa, ¿vale? Y esta es la razón trigonométrica que se conoce con el nombre de seno de alfa. Y se representa así siempre, seno, sen de alfa. Para este ángulo alfa que hemos definido en nuestro triángulo rectángulo inicial. Para este ángulo alfa siempre va a haber un cateto opuesto. Si hubiésemos llamado alfa este, pues ocurriría lo mismo. Lo que pasa es que entonces el cateto opuesto de este ángulo sería este, ¿vale? Bueno, pues para este ángulo alfa, este otro cateto que tenemos aquí va a ser el cateto contiguo. Se llama así, ¿de acuerdo? Cateto contiguo, porque es el que está directamente relacionado, tocando con el ángulo, ¿vale? Bueno, pues otra razón trigonométrica nueva que vamos a llamar coseno de alfa, cos de alfa. Esta razón trigonométrica se va a definir también, es una relación también entre los lados del triángulo, que la vamos a definir como cateto contiguo dividido entre la hipotenusa. ¿Vale? Repito, si tenemos definido este ángulo alfa, la razón trigonométrica coseno de alfa, que es una relación entre lados del triángulo, se define como cateto contiguo, en este caso sería este de aquí abajo, si este es alfa, su cateto contiguo es este, partido entre la hipotenusa, mientras que el seno de alfa sería cateto opuesto entre hipotenusa. Venga, y nos queda una última razón trigonométrica, que es la razón trigonométrica que se llama tangente.
¿vale? Pues la tangente de alfa, tangente, se escribe de formas distintas, vamos a decir, tangente de alfa sería igual a cateto opuesto entre cateto contiguo. ¿Vale? La tangente de este ángulo alfa la definimos como la relación que hay entre estos dos lados de aquí, es decir, entre el cateto opuesto y el cateto contiguo. Es un cociente que hay de dividir cateto opuesto entre cateto contiguo. ¿De acuerdo? Y estas son las tres razones trigonométricas principales: seno, coseno y tangente. Si tuviésemos otro triángulo semejante a este, por ejemplo este, ¿de acuerdo? El seno, coseno y tangente no cambiarían, ¿vale? Porque son triángulos semejantes. Y entonces se cumpliría siempre que la relación entre los lados pues es la misma, ¿vale? Con lo cual no cambiaría ni el valor del seno, ni el coseno, ni la tangente. Solo cambiaría cuando aumentamos o disminuyamos el ángulo este que hemos representado aquí, alfa. Entonces sí cambiarían estos valores, ¿vale? Pero si el ángulo es el mismo, da igual que trabajemos con ese triángulo o con cualquier otro semejante al inicial, ¿vale? Bien. Y luego, cada razón trigonométrica tiene su razón inversa, ¿vale? No se utilizan tanto, pero también tenemos que verlas porque también trabajaremos con ellas nosotros en este bloque, ¿vale? Las razones, digamos, principales son seno, coseno y tangente. Bueno, pues la inversa del seno la vamos a llamar cosecante de alfa, ¿vale? La cosecante de alfa, que será igual a 1 partido por el seno de alfa. La razón trigonométrica inversa del coseno la vamos a llamar secante de alfa y será igual a 1 partido del coseno de alfa. Y la razón inversa de la tangente va a ser la cotangente de alfa. ¿De acuerdo? Cotangente, perdón, pues aquí alfa no sé por qué. Cotangente de alfa. Y será igual a 1 partido de la tangente de alfa. ¿Vale? Estas son las tres razones inversas de cada una de las tres razones trigonométricas principales. La cosecante es la razón inversa del seno, la secante la inversa del coseno y la cotangente la inversa de la tangente. ¿Vale? Bueno, es la primera vez que hablamos de trigonometría y puede resultar un poquito extraño, pero luego ya veréis que esto es muy sencillo. Es sobre todo importante recordar esto que os he puesto aquí, que una vez definido el ángulo, una vez que llegamos a este ángulo alfa, el seno de este ángulo va a ser el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, que el coseno de este ángulo va a ser el cociente entre el cateto contiguo y la hipotenusa, y que la tangente de este ángulo va a ser el cociente de dividir cateto opuesto entre cateto contiguo. Cuando aquí tengamos números, pues veréis que esto va a ser bastante rapidito. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya veis, ¿no?, que la trigonometría empieza a coger un poquito de sentido. En realidad, aunque no lo veáis a lo mejor muy claro, se utiliza muchísimo, en navegación, en astronomía, en ingeniería, en cartografía, en topografía. Tiene muchas aplicaciones, luego muy prácticas, que, bueno, pues que veríais un poco, o le da un poco de importancia a esta parte de las matemáticas. Ahí os dejo una forma de nombrar los lados y ángulos de un triángulo, que en posteriores días pues aclararemos un poquito más cuando expliquemos teoremas y hagamos ejercicios. ¿Vale? Los vértices siempre con letras mayúsculas, los lados opuestos a cada vértice con minúsculas. Para los ángulos podemos emplear letras griegas o incluso a veces haremos también el mismo nombre del vértice pero con el sombrerito encima. Y bueno, pues a modo de resumen de lo que os acabo de explicar, pues ahí tenéis las tres razones principales: seno, coseno y tangente, con relaciones pertinentes con los lados del triángulo, y sus tres razones inversas: cosecante, secante y cotangente. ¿Vale, chicos? Hasta luego.